Y continuamos con Metamorfosis Mujer, y en esta oportunidad tenemos invitada a Sandra Ariza. Sandra es especialista en liderazgo y transformación personal. Tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos multiculturales en diferentes países del mundo: Colombia, España, Francia, Australia e India. Actualmente se encuentra en Grecia y esto le ha permitido entrenarse en el poder de la inteligencia emocional cuando trata de alcanzar metas y objetivos alineados con los valores individuales. Sandra es Master Coach, instructora de yoga certificada y entrenadora de la metodología Points of View. Ella trabaja en sesiones 1 a 1 y también tiene talleres grupales especialmente diseñados para transitar el cambio y para despertar ese líder interior y encaminarte en tu misión de vida. Hoy Sandra nos estará hablando sobre la importancia del ser humano en la era de la digitalización. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Mayrin. Bueno, ahora mismo quiero darles la bienvenida a esta convención. Muchas gracias por participar en mi charla. Básicamente lo que vamos a tratar un poco aquí es cómo nos está afectando el tema de la pandemia y cómo podemos trabajar en ese aspecto para poder vivir de una manera más sana, poder vivir de una manera con menos estrés, ¿no? Poder estar más tranquilos en nuestra casa, en nuestra vida actual y tal. Como Mayrin me introdujo, yo soy especialista en transformación personal y liderazgo, soy profesora de yoga también y también tengo especialización en mindfulness. Con lo cual, hoy nos vamos a centrar y les voy a traer estos regalos de mindfulness, porque son regalos que están a nuestro alcance para poder trabajar esas situaciones difíciles en las que muchas veces nos encontramos y nos encontramos atrapados. Entonces, sin más preámbulos, empiezo con la presentación. Bueno, como ya les comentaba, estas son mis redes sociales, por si me quieren seguir. Es Sandra Ariza en LinkedIn, Facebook y en Instagram. Empecemos con las ventajas de la digitalización, porque no todo es negativo, ¿no? Gracias a la digitalización y a todo este proceso de automatización de las comunicaciones, cuando sabemos que empezó la pandemia, pues podría haber afectado a nivel económico a nuestras sociedades de una manera muchísimo más fuerte de lo que la está impactando ahora mismo. Gracias a la digitalización se pudo o pudimos navegar una depresión económica en una recesión, con lo cual la digitalización nos ha ayudado o ha ayudado a empresas, ha ayudado a empresarios, a gente a mantener sus negocios a flote, incluso a la educación también a mantener su actividad a flote. Un poco de estadísticas. En Europa, el 50% de los empleados han teletrabajado o han trabajado desde sus casas en momentos de pandemia. Si nos movemos 3 años atrás, o igual, sí, 3 o 4 años atrás, había un plan de digitalización para las compañías que estaba pensado entre 20 y 30 años en implementación. Bueno,
20, 30 años, voy a decir Sudamérica, 10 años de implementación en Europa. Cuando llegó esta situación, todo se aceleró, con lo cual, por ejemplo, en España, donde no se veía la posibilidad de el teletrabajo, se convirtió en una realidad, con lo cual el 50% de los empleados ya estaban trabajando desde casa, algo que los empresarios veían que era casi que imposible, se empezó a hacer y se empezó a implementar de una manera, de la mejor manera que pudieron hacer, y ahora mismo se puede trabajar desde casa, con lo cual ese mito se cayó. Por otro lado, el tema del comercio, el comercio online también nos ha ayudado en este momento de crisis, porque pues obviamente sabemos que todos los comercios en muchas ocasiones y por muchos meses tuvieron que estar cerrados, con lo cual para hacer la compra, no sé, de bienes básicos, incluso de ropa y tal, pues ya no podíamos ir a los malls o no podíamos ir a los centros comerciales porque implicaba un alto implica un alto riesgo de contagio, con lo cual, gracias a estas plataformas online y gracias a la implementación del e-commerce, hemos podido navegar esto y hemos podido pasar por esta situación gracias a la digitalización. Lo mismo en el área de educación, las universidades, los colegios, todo esto que es presencial pasó a ser digital, con lo cual ya no te tenías que desplazar directamente a una aula de clase para recibir tu lección, o los niños no tenían que desplazarse tampoco al colegio para poder recibir su educación, con lo cual la digitalización nos ayudó a mantener o nos ayudó a navegar esta crisis. Pero aunque la digitalización parece que nos ayuda a mantener a flote, también tiene efectos secundarios en nuestro diario vivir, y de eso vamos a hablar ahora. Hay que ser conscientes de que esa digitalización y esa facilidad de acceso a diferentes plataformas en Internet puede tener un impacto importante, y ya lo está teniendo, en nuestra salud mental. Para empezar, las redes sociales, por ejemplo, son un gran ejemplo de este impacto del que me gustaría hablar. Sabemos que el negocio de los grandes gigantes tecnológicos no es realmente vender avisos, o no es realmente ofrecerte avisos comerciales. La finalidad de estas compañías es básicamente conocer cuáles son tus hábitos de consumo para poder ofrecerte más de esa información, poderte ofrecer más de sus productos, y que tú puedas navegar y navegar y navegar en Internet para que no, vamos a decir, para que no te despegues, para que no tengas, digamos, como un break de esa información, porque al final todos estos algoritmos están pensados para, bueno, es inteligencia artificial, y están pensados para que modificar los hábitos de comportamiento de las personas. Con eso hay que tener mucho cuidado. No digo que sea, vamos a ver, lo peor del mundo, pero hay que ser conscientes de que los algoritmos funcionan de esta manera. También la explosión de las redes sociales ha coincidido con aumentos de niveles de ansiedad. La percepción de la soledad y las tasas de suicidio han incrementado una barbaridad. Solo para traerles un ejemplo, se ha incrementado la tasa de suicidio en United Kingdom, en Reino Unido, en un 70%, un 70%. Y todo esto gracias a la explosión de toda esa información en Internet, redes sociales, que igual en tiempos de cuarentena, pues no teníamos, o no, las personas no tienen como otra cosa más que hacer, o no encuentran otra cosa más que hacer que conectarse y empezar a compararse, mirar cosas en Instagram que igual no son tan positivas. También hay que elegir qué tipo de información te nutre y qué tipo de información te quita la energía, con lo cual es importante aprender a filtrar. No digo que lo elimines de tu vida, pero sí aprende a consumir ese tipo de información. Solo estadística.
Cada hora hay 10 millones de fotografías nuevas en Facebook. Cada hora, con lo cual está supremamente bien diseñado para que no te despegues. Y ha surgido un nuevo desorden, o digamos un nuevo desorden psicológico que se llama el fear of missing out, o el miedo a perderse algo. Esto está sucediendo más entre la población joven o población adolescente, que tienen que estar conectados constantemente a las redes sociales porque no se pueden perder absolutamente de nada de lo que esté pasando. Del TikTok súper gracioso, o de la conversación que pasó en live en Instagram. Esto les está consumiendo, sobre todo a las personas o a los jóvenes de hoy, les está consumiendo su salud mental, lo que es importantísimo aprender a conectar con el cuerpo, desconectar de este exceso de información y saber filtrar. Esto por el lado de las redes sociales. Ahora, ¿qué ha pasado por el lado del teletrabajo? Hemos dicho que gracias a la digitalización, el 50% de los empleados europeos pudieron trabajar desde casa, pero no todo es color de rosa. Ese 50%, ¿qué implicaciones trae de ese trabajo desde casa? Personas que no estaban totalmente entrenadas para trabajar desde casa, y de un día para otro, ¡boom!, empezaron a trabajar desde casa. Pues aquí están las consecuencias. Soledad y falta de apoyo de otros compañeros. Obviamente, cuando estás trabajando desde casa, estás trabajando, vamos a decirlo, a tu propia bola. No tienes al colega, no tienes a tu grupo de compañeros que te invitan al café o que te invitan al desayuno, donde socializas, sino que estás sentado con tu ordenador en tu escritorio y estás solo, ¿no? Entonces, esto también implica, o esto también tiene un impacto a nivel mental. La dificultad para desconectar de las obligaciones laborales. ¿Qué pasa? Que cuando estás trabajando desde casa, automáticamente tu horario laboral se alarga. ¿Por qué? Porque no sabes o porque no eres consciente de a qué hora debes desconectar, porque esos patrones de educación, de trabajo desde casa no están, ¿no? Entonces, como está el ordenador ahí, está el trabajo ahí, está tan cerca de tu habitación, está en tu casa y tal, has invitado el trabajo a tu casa, con lo cual comes con tu jefe, comes con tus obligaciones laborales, duermes con ellas. Es difícil separar o poner esa separación si no estás entrenado de antes. Como les decía antes, el aumento involuntario de la jornada laboral, porque si no eres capaz de desconectar, si no está ese hábito, pues obviamente vas a generar más horas de trabajo, vas a estar sentado muchas horas más enfrente del ordenador, trabajando, generando más carga de trabajo para tus compañeros, para tu equipo, para el demás de las personas que están trabajando en la empresa, con lo cual se genera un massive o una gran workload o carga de trabajo que hay que digerir, ¿no? Entonces, automáticamente se empiezan a alargar las horas de trabajo y se convierte en un ciclo. Tienes una mayor sensación de aislamiento, porque bueno, es difícil conectar con otros compañeros si no es por el Teams, o si no es por Skype, o si no es por una telellamada, si no es por Zoom. Realmente el contacto social, el contacto presencial hace una diferencia en la psicología del ser humano. Como estás tan conectado todo el tiempo, estás, digamos que embebido en tu trabajo diario, ¿qué pasa? Que la rapidez mental y la concentración se pierden. Entonces terminas gastando más horas, procrastinas más porque ya no priorizas, porque no me tengo que desplazar al trabajo, esto no lo tengo que entregar a cierta hora, tal, puedo hacerlo el fin de semana, y eso se empieza a volver una bola de nieve. ¿Qué pasa? Que cuando estás sentado en el ordenador tanto tiempo, sin conectar con tu cuerpo, sin levantarte, sin dar una vuelta, sin siquiera
acordarte que tienes que comer, el cuerpo adopta una posición. Y al adoptar una posición, cuando ya te empiezas a mover o empiezas a tener problemas musculoesqueléticos. Empiezan los músculos a contraerse, empiezas a tener esos dolores de espalda, esos dolores también de cabeza, migrañas, aumento de peso por la falta de movimiento, por la falta de, vamos a decir que trabajando desde casa, pues tienes la nevera a unos pocos pasos, la cocina está a unos pocos pasos, y unido a la procrastinación, pues no quiero hacer esta tarea, me voy a la nevera, me tomo, no sé, me como un sándwich o me como una barra de chocolate y tal, y así. Tienes problemas en el descanso nocturno porque no eres capaz de desconectar. Empiezas a tener sueños con el trabajo, empiezas a tener esa angustia de no hay un espacio, no hay un límite, una línea divisoria entre hasta aquí terminó mi trabajo y aquí empieza mi vida en casa. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está en tu casa, entonces empiezas a soñar con esto, empiezas a pensar constantemente en eso y bueno, pues te cuesta descansar. Y obviamente, pues, trastornos digestivos. Trastornos digestivos, el estómago y el sistema digestivo es el segundo, o el colon es el segundo cerebro del ser humano. Cuando estás en situaciones de estrés, cuando estás en situaciones de ansiedad, si lo notas en tu cuerpo, posiblemente puedas llegar a tener problemas con el estómago, dolores de estómago, dolores pues, en la digestión, ¿no? Con el colon. Y esto se evidencia mucho con el teletrabajo. Una de las estadísticas en este aspecto es que el 42% de los españoles están sufriendo de ansiedad laboral, con lo cual esto tiene que parar. Hay que buscar maneras de cómo desconectar de esta situación caótica, frenética, y no podemos, tenemos que encontrar esas herramientas en nosotros mismos. Y de esto se trata esta ponencia hoy. Resumiendo, ¿qué pasa? Vamos a hacer un zoom de la situación. ¿Qué pasa para las organizaciones? Pues una vez con este tema de pandemia, ¿cuáles van a ser las prioridades para las organizaciones? Pues para las organizaciones es importante tener en cuenta el bienestar de los empleados. También es importante tener esa reducción de costes. ¿Por qué? Porque bueno, también se han dado cuenta que la gente trabajando desde casa, pues obviamente las oficinas no están ocupadas. Al no estar ocupadas, pues el tema del alquiler, el tema del soporte de costes de estructura y tal, se pueden reducir también y se puede hacer como un trabajo flexible, ¿no? Y también hay temas, a mucha gente le ha pasado de, pues que ha perdido su trabajo porque la actividad económica ha bajado por este tema de recesión económica, con lo cual las empresas tienen que estar mirando cómo pueden apalear esta situación de la mejor manera. Esos son los principales retos para las empresas. ¿Cuáles son los principales retos en trabajo remoto? Obviamente, pues lo que ya les he comentado, el aislamiento social, la falta de comunicación con compañeros. Esa falta de comunicación es no simplemente que hablo presencialmente con alguien, sino que también me da un soporte mental, me da un soporte de estoy en compañía de alguien, somos colegas, esto es un equipo. Ese sentimiento de fisicalidad es importante. Y obviamente está el tema de la ansiedad, de cuándo se va a terminar esta situación, si es que las vacunas van a funcionar, cuándo vamos a poder volver a la normalidad, si es que vamos a volver a la normalidad. ¿Cuáles son los sentimientos más despertados en la pandemia? El agobio, el estrés, la ansiedad y la desmotivación. Perdón que ahí tuve un error de tipográfico. En realidad es la desmotivación, porque al no ver ese horizonte, al no ver esa estabilidad, al perder esa seguridad, pues es como si se nos volviera el mundo de cabeza. Es como, bueno, volver nuevamente a la rutina de esto, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Entonces hay un tema de desmotivación importante.
¿Cuáles son los ejes de trabajo de la pospandemia? Pues todas las empresas y las organizaciones a nivel mundial se están mirando el tema ya del trabajo flexible. Ya ha pasado, se ha demostrado que puede ser, pero tiene que ser con condiciones. Ese trabajo flexible no puede ser que se te extienda tu jornada laboral por siempre. O sea, independientemente de que tú estés trabajando desde casa o que estés trabajando desde la oficina, tu contrato laboral tiene un horario, con lo cual debes hacerlo respetar. Entonces, eso también es un eje de trabajo para las compañías, para las organizaciones y para ti mismo, de reivindicar ese derecho de que tú tienes un horario independientemente del sitio donde estés desarrollando o prestando tus servicios. Y obviamente la salud mental y el bienestar mental. Eso es un eje fundamental, porque como les decía antes, el 42% de la sociedad o de la comunidad activa laboralmente en España está sufriendo de ansiedad laboral. Y así, yo solamente utilizo esa estadística, pero no estará lejos de las estadísticas del resto de Europa, ni mucho menos de Sudamérica. Y entonces, ¿cuál es la solución, no? ¿Cómo nos podemos mantener centrados y saludables? ¿Qué hacemos? Pues en tiempos de estrés hay que centrarse en lo que realmente importa. Y aquí les voy a dar 5 herramientas para cuando estén en esos momentos de estrés, de ansiedad, de agobio, puedan recordarlas, traerlas, practicarlas y empezar a generar ese espacio interior que necesitan para poder hacerle frente a situaciones de ansiedad, de estrés, todo esto que nos está generando este aislamiento social y esta nueva normalidad que es un poco frenética. Herramienta número 1, pon los pies en la tierra. Pon los pies en la tierra. ¿Y de qué se trata poner los pies en la tierra? Cuando estás enganchado a un pensamiento, cuando hay un pensamiento negativo que está rondando tu cabeza, normalmente vamos en piloto automático. Lo que te pido aquí es que hagas conciencia. Primero, que hagas conciencia de que algo está pasando repetidamente en tu mente, que es un pensamiento que no te está haciendo sentir bien, que te está cambiando el carácter, te está cambiando tu manera de actuar, te está cambiando la manera en cómo te relacionas con los demás. A veces puede ser que no te estés reconociendo a ti mismo después de un tiempo, con lo cual empieza a traer conscientemente qué es ese pensamiento, si es un pensamiento de miedo, si es un pensamiento de ira, si es un pensamiento de frustración, si es un pensamiento de inseguridad. ¿Qué es ese pensamiento que se repite continuamente? Una vez ya lo tengas identificado, porque esto es hacer conciencia, ¿no? Cuando estés en ese revolución o en ese huracán de pensamientos, para poder centrarte nuevamente, poner tus pies en la tierra, lo que haces es mover tu cuerpo, conectar con tu cuerpo. Para conectar con tu cuerpo es importante que si estás trabajando, estás sentado en tu ordenador, un ejemplo, y empiezan a cruzar esos pensamientos de estoy agobiado, estoy estresado, esto no va a terminar nunca, lo que sea que esté pasando por tu cabeza, cuando hagas conciencia de que eso está pasando en tu cabeza, directamente, céntrate en tu respiración. Una vez te centres en tu respiración, pon los pies en la tierra, literalmente, poner los pies en la tierra. Quítate los zapatos, siente el contacto de tus pies con el suelo. Observa qué es lo que tienes alrededor. Fíjate en 4 cosas que veas a tu alrededor, 4 objetos o 5. Fíjate en 3 cosas diferentes que puedas percibir con tus oídos mientras estás tocando el suelo. Fíjate en olores, que no intentes obsesionarte buscando un olor. Fíjate en olores que pasen por, digamos, por tu sentido, ¿no? Ahí le estás ayudando al cuerpo a conectar, estás ayudando al cuerpo a que
o a tu mente a que con tu cuerpo, boom, traes la atención a tu cuerpo y te das cuenta de lo que hay a tu alrededor, que no estás viviendo en esa realidad de tu mente, no estás viviendo en esa realidad de ansiedad o de frustración. Realmente tienes un entorno y ese entorno es la realidad. A eso me refiero cuando decimos pon los pies en la tierra. Y como te decía antes, fíjate en lo que te rodea, en lo que estás viendo a tu alrededor, si escuchas pájaros, si escuchas conversaciones, eso es traerte nuevamente a la realidad. Y una vez estés allí, céntrate en tu respiración. Importante al centrarte en tu respiración. Si estás teniendo sensaciones de agobio, de ansiedad, eh, céntrate en tu respiración, pero no intentes hacerla ni más larga, ni más profunda, ni más corta, porque te puedes desmayar, ¿vale? Solo céntrate en ella. ¿Cómo está tu respiración? Si es superficial, si es profunda, solo obsérvala y céntrate ahí. Ayúdate a centrarte ahí y también en el entorno que estás viendo. La respiración es la guía y es la llave que te vuelve a conectar con tu cuerpo y que te trae nuevamente a la realidad. Vamos con la segunda herramienta. Desengánchate. Desengancharse quiere decir, estás continuamente pensando en algo, ese run run en la cabeza que da vueltas y vueltas y vueltas. Te vas a la cama, te levantas, vuelve nuevamente ese pensamiento. Por lo general ese pensamiento no es positivo, ese pensamiento es negativo, ¿no? Te hace sentir cosas raras en el cuerpo, te hace sentir mal, te hace sentir... ¿Cómo hacemos para desengancharnos? Nuevamente, identifica ese pensamiento que te tiene enganchado. ¿Qué es ese pensamiento que te tiene enganchado? Si no eres capaz de identificarlo, céntrate en tu cuerpo. ¿Dónde estás sintiendo la sensación de ese sentimiento, de ese pensamiento? Si te duele el estómago, por ejemplo, si sientes que la garganta, como que no puedes hablar, ¿no? Como un nudo en la garganta, como un peso en la espalda, dolor en las piernas. Todo eso, tu cuerpo te está hablando de hacia dónde se está dirigiendo esa energía de pensamientos no positivos y dónde tu cuerpo la está absorbiendo. Con lo cual, céntrate con cariño, céntrate con compasión en donde estás sintiendo eso y respira. Una vez lo tengas ahí y lo tengas identificado en qué parte del cuerpo lo tienes y empieces a respirar en esa parte del cuerpo. Cuando digo respirar en esa parte del cuerpo es respiras normalmente, pero centras tu atención en esa parte, como si tu respiración te ayudara a relajar esa parte. Y una vez ya estés ahí, puedes identificar qué pensamiento es o qué sentimiento es. Y debes llamarle por el nombre. Por el nombre quiero decir, esto es un pensamiento o sentimiento de ira. Esto es miedo. Esto es vergüenza. Esto es frustración. Cuando le llamas por el nombre, ya directamente le estás mirando a la cara. Ojo, que con estos ejercicios el pensamiento no va a desaparecer, no se va a ir, ¿ok? O sea, no va a desaparecer automáticamente. De esto se trata de una práctica. Lo que te estoy ayudando es a que a poder lidiar con esos pensamientos de una manera más positiva porque no se van a ir, no se van a ir. Lo que te estoy ayudando es a que puedas digerirlos de una manera positiva y seguir tu vida normalmente. Esos pensamientos van a estar ahí, van a venir, se van a ir, van a venir. Pero ¿cómo no hacerte presa de ellos? ¿Cómo no volverte la emoción, sino observarla? Cuando eres capaz de observar una emoción que está pasando en tu cuerpo, tienes muchas más posibilidades y chances de cambiar esa situación y hacerle un switch. Si te conviertes en la emoción y eres presa de ello, es muy difícil porque te encuentras maniatado. ¿Ok?
Y una vez ya le hayas llamado por el nombre, le hayas prestado la atención que corresponde, porque estas sensaciones y estos sentimientos vienen para que le prestes atención. No vienen a molestarte, vienen a llamar tu atención. Necesitas ponerles atención. Atención no es que te centres en ellas y te vuelvas nuevamente un nudo con ellas. Es que las observes de dónde vienen, para qué vienen, qué intentan decirte, ¿no? Y una vez ya puedas hacer ese proceso de conciencia, porque esto es consciente con tu respiración, una vez ya hayas identificado esto es miedo, esto es rabia, hayas hecho tu ejercicio de respiración, hayas puesto los pies en la tierra, una vez ya te sientas más anclado, vuelves nuevamente a lo que estabas haciendo. Ya estarás con una mente más tranquila, más calmada, porque ya sabes lo que está pasando detrás de bambalinas. Ya lo has hecho consciente, ya lo has traído al frente, con lo cual ya no te está haciendo travesuras por ahí atrás. Ya lo estás viendo. Tercera herramienta. Actúa de acuerdo a tus valores. Actúa de acuerdo a tus valores. ¿Qué pasa? Todos nosotros tenemos un set de valores. Venimos a la vida, crecemos, nos desarrollamos y nuestra sociedad y nuestro entorno nos hace crecer de acuerdo a unos valores. Hay unos valores que adoptamos porque realmente nos ayudan y hay otros valores que, bueno, definitivamente pues no resuenan con nosotros y no los adoptamos. Pero identifica esos tres valores que te hacen a ti ser la persona que eres, si eres una persona honesta, si eres una persona simpática, si eres una persona disciplinada, si eres una persona amable, si eres compasivo. Identifica tres, ¿ok? Es importante porque al final tus valores te mantienen. Es como esa guía que te lleva por la vida. Entonces, cuando tú identificas cuáles son tus valores, por ejemplo, si tú eres una persona amable, en un momento de transición, en un momento de cambio, de crisis, posiblemente estos sentimientos y estos pensamientos te hagan sentir rabia. Y al sentir rabia, puedes ya no ser muy amable. Entonces estás actuando en contra de tus valores y te estás haciendo más daño. Entonces, vuelve nuevamente a tus valores, céntrate en tus valores. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy orgulloso de ser quien soy? Los tres que más te representen. Y de acuerdo a ellos, decide una forma modesta que les refleje. Por ejemplo, estás experimentando o estás en una tormenta de emociones y tú eres una persona amable y te caracterizas por ser una persona amable. Si en ese momento de sensaciones y emociones ya los traes a conciencia y alguien te habla, tienes opciones de responder con rabia o directamente hacer conciencia y decidir. Esta persona no es responsable por lo que yo ahora mismo estoy sintiendo, con lo cual le dedico mi amabilidad con una frase amable, con una frase agradable, que también te va a ayudar a ti, porque esto tiene una doble dosis de la amabilidad, te ayuda al otro y te ayuda a ti, porque la reacción del otro también te ayuda a darle como esa tranquilidad por dentro de, bueno, esto que estoy sintiendo tampoco es tan grave, o sea, no es el fin del mundo, ¿ok? Sigues respirando, sigues estando ahí. Eso es importante que lo tengas en cuenta, que agradezcas por qué estás hoy o por qué estás en ese momento y que te unas a ello, ¿no? Y tienes tres opciones. Siempre vas a tener opciones cuando algo suceda en tu vida. Tienes la opción de irte. ¿Te puedes ir? Tienes la opción de actuar de acuerdo a tus valores, lo que hemos discutido aquí, que esto es una acción consciente, es un proceso consciente, o tienes la opción de rendirte. Tienes tres opciones, no es solamente una, tienes tres.
¿Con cuál te quedas tú? La de irte, posiblemente pierdas de vista la situación, pero esto es como una pelota de squash. Vuelve. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a irte siempre? Puede ser una opción en un momento dado. Puede ser algo muy sabio en un momento dado, que tengas que irte, ¿no? Para dejar que esa situación se calme. Eso es sabio, ¿vale? Pero si te vas intentando evitar una situación, esta va a volver a ti. Con lo cual, sería mejor actuar de acuerdo a tus valores, hacerlos consciente y practicar. Todo esto no va a salir a la primera, obviamente. Para que todo esto salga en piloto automático, hay que practicarlo. Y para practicarlo, primero se hace de forma consciente, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, tenemos los 5 sentidos andando en bicicleta para no caernos. ¿A que sí? Esto es exactamente lo mismo. Es practicar de una manera consciente y en algún momento va a salir en piloto automático y vas a estar más tranquilo. También tienes la opción de rendirte y rendirte, bueno, yo te lo dejo ahí. Si realmente es algo que quieres hacer, que dices, ya no va más, no tiene por qué o no tengo por qué seguir en esta situación y bueno, te rindes, ¿no? Es una opción también de perder de vista una situación difícil. Sin embargo, como la primera, es posible que vuelva. La número 4, sé amable. Como decía antes, la amabilidad tiene un componente impresionante de ayudarte a ti y ayudar al otro. Porque en el momento en que tú decides ser amable, en un momento de tormenta emocional, estás trayendo conciencia a ese sentimiento y a esa sensación. Y le estás ayudando al otro a que también te ayude a ti con su respuesta, con una sonrisa, con sacarte de esa situación de bucle en el que te encuentras. Con lo cual, todos estos sentimientos, todas estas emociones, esta ansiedad, este estrés que te puede estar causando la situación que sea, en este caso pues he traído la pandemia como marco, siente el sufrimiento. No voy a hablar de, cuando hablo de sufrimiento es aquel reto que tienes que enfrentar. Los retos muchas veces, cuando se hacen difíciles, duelen un poquito. Entonces, hazte consciente, sea amable contigo, identifica ese diálogo interno que tienes. El diálogo interno que tenemos es súper importante porque lo que nos decimos a nosotros mismos hacia adentro es lo que sale en piloto automático en situaciones de estrés hacia afuera. Si yo empiezo a hablarme bien, si empiezo a tratarme bien, si empiezo a darme compasión, si empiezo a darme permisos, ok, me siento así, vale, me siento así, ¿no? Si empiezo a darme ese espacio a mí mismo, puedo ser capaz de darle el espacio al otro también. Y esto no solamente se trata de ayudarte a ti, es ayudarte también a tu comunidad. Si tú tienes tu familia, tus hijos también lo van a agradecer muchísimo, tu esposo, tu esposa, incluso en el trabajo también, en reuniones difíciles con tu equipo online, ¿no? Ese diálogo interno te va a ayudar también a sacar un diálogo interno positivo cuando lo haces consciente. Serás más amable contigo mismo, tendrás muchísima más energía porque verás que cuando eres amable en una situación complicada, las personas empiezan a cambiar ese chip y empiezan a convertirse en amabilidad. Una sonrisa es contagiosa. Cuando entras a un elevador y saludas a un desconocido, siempre lo vas a hacer con una sonrisa, no lo vas a hacer con un fruncido de cejas, porque vas a saber que vas a generar un conflicto. No quieres generar conflicto. Con lo cual, eso te ayuda también a abrirte puertas. Y finalmente, deja espacio. ¿Qué quiere decir deja espacio? Cuando tenemos esos pensamientos de rabia, de ira, frustración, miedo, muchas veces vienen y nos atrapan. Entonces dices,
pero ¿cómo me puedo hacer consciente de algo que me tiene atrapado? ¿No? Te puedes hacer consciente cuando observas qué es lo que está haciendo este pensamiento contigo. Las emociones no vienen solas. Las emociones son producto de un proceso mental, con lo cual tú tienes la responsabilidad de poder elegir los pensamientos. Ahora, si no tienes esa dieta mental, obviamente te va a entrar lo que sea. Una vez ya te entre lo que sea, bueno, empieza a observar. ¿Qué está pasando ahí? Para observar los pensamientos, una técnica que es súper interesante y que es muy efectiva, es que empieces a observar, por ejemplo, el miedo con curiosidad. Observar el miedo con curiosidad es, bueno, ¿de qué color es el miedo? ¿De qué color es mi miedo? Lo veo gris, lo veo negro, lo veo rojo, lo veo azul. ¿Qué texturas tiene mi miedo? ¿Es peludo? ¿Es acuoso? ¿Es pegajoso? ¿Es duele tocarlo? ¿Es puntilloso? ¿No? Cuando empiezas a darle esas texturas, cuando empiezas a observarlo con esa curiosidad, ¿qué olor tiene todo esto? Ya empiezas a verlo como, te empiezas a separar de él. Eso es un ejercicio. Te empiezas a separar de él y en ese momento es cuando ya la emoción no te atrapa, ya has tomado distancia, con lo cual ya la puedes ver, la puedes observar, puedes ver para qué ha venido, qué intenta decirte, ¿no? Ya la identificas. Entonces, la próxima vez que tengas miedo, ya sabes que es negro, que es peludo, que es puntilloso, que es pequeñito. Entonces ya lo puedes observar. Le das un nombre. Algunas personas, yo recuerdo que en alguna sesión de coaching, alguna le llamaba Gollum. Le puedes llamar como le quieras llamar, ¿vale? Te ayuda mucho para poder observar, para tomar distancia. Llámale como quieras. Y lo que es muy importante es no luches para huir de él, no luches para desidentificarte de él, no luches para decirte esto no me pertenece. Hay algo que es muy importante, si tú quieres cambiar algo en tu vida, primero tienes que aceptar que está ahí. Está tocándome la puerta, vale, abro la puerta, ¿qué quieres? Pero es mío. Para poder cambiar algo, necesito aceptar que hace parte de mí y de esta manera lo puedo transformar. Entonces, no luches. Las emociones parece que son eternas. Cuando tenemos una emoción muy fuerte, parece que va a durar toda la vida y bueno, se nos va la vida en ello. En realidad duran segundos, duran segundos. Y si las observas de una manera consciente y con esa atención plena, podrás aprender muchísimo más de ti y de esos comportamientos y de cómo te proyectas al mundo. Podrás tener una proyección mucho más positiva al mundo y una percepción mucho más positiva de ti mismo. Y recapitulando, en tiempos de estrés, haz lo que verdaderamente importa. Pon los pies en la tierra, desengánchate, actúa de acuerdo a tus valores, sé amable y deja espacio. Soy Sandra Ariza, experta en liderazgo y transformación personal. Espero que esta charla te haya ayudado y que todas estas herramientas, estas 5 herramientas, las practiques, porque todo lo que crece en tu vida es aquello que practicas. Si practicas miedo, no esperes tener confianza o esperanza, vas a tener miedo. Entonces practica fe, practica esperanza, aprende a observar esas emociones y a trabajar con ellas. Vienen a decirte algo, no vienen a hacerte la vida imposible. Parece que nos hace la vida imposible, pero vienen a decirte algo. Y siempre vas a tener algo que aprender de ellas. Muchas gracias y Mayrim, es todo tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera convención virtual de Mujeres Omega y por permitirte
ser parte de esta metamorfosis, mujer. Te invito a que sigamos conectadas desde nuestras redes sociales, por Instagram, @mujeres.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, que siempre tendremos muchas sorpresas. Y no dejes de suscribirte a nuestro website www.mujeresomega.com.